pequeño cuando él llegó a la santidad. Se llama San, San José. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Me da mucho gusto saludarlos en este su programa, Amiguitos de Jesús, desde la casa donde estamos transmitiendo el día de hoy. Yo soy la payasita Fiat de María, de PEM, Payasos Eucarísticos Misioneros. Y el día de hoy me gustaría mucho platicarles sobre un niño muy especial, que era un amiguito de Jesús, que era mexicano, que es muy querido por todos los mexicanos. Su nombre es San José Sánchez del Río. Creo que todos ustedes ya han escuchado hablar de él. De cariño le decían Joselito. Fíjense que Joselito era un niño que vivía en Michoacán. Era un niño pequeño cuando empezó a suceder algo muy feo dentro de México. Él nació el 28 de marzo de 1913 y cuando él tenía 13 años de edad sucedió algo que cambió mucho la historia de todo México. Estaba un presidente en ese entonces en México que prohibió las misas y todas las celebraciones de la Iglesia Católica. Tenían prohibido escuchar misa, rezar el rosario, asistir a las iglesias, no como ahora que lo hacemos por cuidar nuestra salud. En ese entonces todo eso lo hacían porque el gobierno lo había prohibido, porque el gobierno era anticristiano. Entonces le prohibió a todos los católicos que asistieran a la misa. Joselito, fíjense que era un niño que toda su familia quería mucho, porque era un niño muy dedicado a las cosas de Dios. Desde muy pequeño asistía a la misa todos los domingos y les gustaba apoyar en cualquier actividad que pudieran realizar dentro de la parroquia. Su parroquia se llamaba Santiago Apóstol y estaba en el pueblo de Zaguayo, en Michoacán, en México. Y fíjense que él era un niño que además sabía rezar el rosario desde muy pequeñito, y no solo sabía rezarlo, sino que sabía dirigir el rezo del rosario, y le gustaba dirigir el rezo del rosario con toda su familia. Era un niño que quería y amaba mucho, mucho a papá Dios. Entonces fíjense, amiguitos, que José Sánchez del Río era un niño mexicano. Y les voy a platicar qué es lo que sucedió cuando él tenía 13 años, que fue a lo de la guerra, que fue lo de la prohibición que les estoy hablando. Fíjense que como estaba prohibido celebrar culto público, es decir, las misas y toda cualquier celebración católica, muchos católicos se pusieron muy tristes y empezaron a organizarse para luchar en contra de las prohibiciones que tenía el gobierno. El hermano mayor de San José Sánchez del Río se llamaba Miguel y él se alistó dentro de ese ejército que era del pueblo y que luchaban en contra del gobierno para que nos dejaran profesar nuestra fe católica libremente. Entonces, ese ejército se llamaban los cristeros porque estaban buscando la libertad y la creencia en Cristo. Ellos proclamaban que creían en Cristo y que no iban a renunciar a esas creencias aunque el gobierno se los pidiera. Fíjense, amiguitos, que en ese entonces había mucha persecución a todos los católicos. A los sacerdotes que veían con su sotana los mataban, a las religiosas y a todos aquellos que dijeran ser católicos los apresaban y a muchos de ellos los mataban. Es por eso que los católicos comenzaron a esconderse en algunos lugares para celebrar la misa a escondidas, con ayuda de algunos sacerdotes y algunas otras personas que querían y luchaban porque nos dejaran profesar nuestra religión libremente. El día de hoy nosotros estamos en las casas y la misa se celebra desde las parroquias y los templos vacíos porque no nos permiten asistir, pero esto no es nada similar a lo que sucedió en ese entonces. Aquello era una prohibición y ahora lo estamos haciendo por nuestra salud y además
sí se puede transmitir las misas y se hacen públicas al subirlas al internet, que se puede ver en todo el mundo. Entonces es muy diferente, pero tenemos que seguir orando de todas maneras y no olvidarnos de seguir escuchando la misa a través de redes sociales y seguir preparándonos y seguir hablando y leyendo la Biblia y rezar el rosario todos los días como lo hacía Joselito con su familia. Bueno, cuando el hermano mayor de Joselito se alistó en el ejército cristero, Joselito quiso alistarse también, pero era muy pequeño, apenas tenía 13 años. Y entonces pues sus papás no le dieron permiso y él insistía y les pedía que por favor lo dejaran defender su fe. Y esto porque en una ocasión visitó la tumba de un mártir, de Anacleto González, y a él le inspiró y le pidió a Dios en ese momento que le diera la gracia de morir como mártir para él, defendiéndolo a él. Y entonces él por eso quería ingresar y alistarse con el ejército cristero. Total que después de mucho insistirle a su mamá, su mamá le decía, no, porque estás muy chiquito y tú no puedes hacer eso. Y él le decía, mamá, por favor, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como en estos tiempos. Él la decía porque sabía que si él podía caer prisionero y morir, y entonces él sabía que si moría defendiendo a Jesús y las creencias de Jesús y la doctrina de Jesús y proclamando el nombre de Jesús, era muy probable, era seguro que él iba a llegar al cielo y entonces él quería ir al cielo con Jesús. Él se lo pedía, yo cuando muera quiero ir al cielo contigo. Por eso se portaba bien, obedecía a sus papás y era muy buen niño. Entonces cuando por fin su mamá y su papá le dieron permiso de alistarse en el ejército, le dijeron que primero tenía que escribir una carta a los del ejército para ver si lo aceptaban. ¿Y qué creen, amiguitos? Pues que no lo aceptaron porque era muy niño y era mucho riesgo. Él era un niño de apenas 13 años cuando esto sucedió. Entonces él siguió insistiendo y insistiendo y les decía, no importa que no me lleven al frente a luchar en primera fila, no quiero, aunque no me lleven a las batallas. Él lo que dijo fue que él quería servir al ejército, aunque sea cuidándole sus caballos o limpiando las caballerizas o haciendo lo que sea, pero que él quería ayudar a esa causa. Total que por una o por otra razón se lo permitieron. Y entonces Joselito, José Sánchez del Río, estaba muy, pero muy contento de poder defender a Jesús a través del ejército cristero. Él nunca participó en la primera línea, siempre estuvo ayudando a los demás, les acarreaba el agua, los ayudaba a las limpiezas de las caballerizas, cuidaba a los caballos, les daba de comer. Cuando lo aceptaron en el ejército, le dieron el puesto de portaestandarte. Esto quiere decir que él, arriba de su caballo, siempre llevaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que era el escudo de los cristeros. Y le gustaba mucho ir repitiendo y gritando con todas sus fuerzas el grito de guerra que tenían los cristeros, que era ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Imagínense nada más, amiguitos, qué es lo que pasaba cuando la gente lo veía pasar. Qué emoción le ha de haber dado a las personas ver a un jovencito pequeñito como San José Sánchez del Río, de 13 años, con toda esa valentía, porque yo creo que sí era muy valiente. A mí me hubiera dado mucho miedo ir a batallar a la guerra, pero José Sánchez del Río sabía que lo estaba haciendo por defender a Dios, por defender a Jesús, por defender la iglesia que Cristo fundó y sobre todo también por defender a Mamá María, que es la Virgen, y él defendía a la Virgen de Guadalupe. Entonces, San José Sánchez del Río iba y decía, ¡Viva Cristo Rey! Y con un fervor y con una alegría de poder proclamar el grito de ¡Viva Cristo Rey! Que en ese entonces todos los que eran cristeros, que eran los soldados del ejército para Jesús, para defender a Jesús, era lo que decían para defenderlo. Imagínate nada más, amiguito, qué triste es
que no podamos ir ahorita a la iglesia. Algunos niños, algunas catequistas se han estado organizando para poder seguir con sus cursos de catequesis desde su casa y ven, desde ahí las catequistas les dan algunos temas, les dejan tareas, les mandan algún trabajo o les mandan incluso lecturas o actividades para que puedan seguir preparándose para su primera comunión. Pero en esta ocasión, como te decía, no es porque no quieran dejarnos, sino porque es por cuidar nuestra salud. Todos debemos poner nuestro granito de arena para poder cuidar nuestra salud. Fíjate, amiguito, que entonces te estaba diciendo que en ese entonces las iglesias se cerraron, ya no había catecismo, ya no había misa, y San José Sánchez del Río lo que quería era, igual que todos los cristeros, que pudiéramos ir y profesar nuestra fe, acudir a misa, rezar el rosario, porque todo eso estaba prohibido. Fíjate que cuando José Sánchez del Río estaba ahí en el ejército con todos los cristeros, lo querían mucho, todos le empezaron a decir Joselito, porque lo querían Joselito como San José, de cariño, así le decían Joselito. Entonces lo querían mucho, en primera, porque era un niño muy valiente, porque era un niño entregado a Dios y se veía luego sus ganas de servir, sus ganas de dar incluso la vida por defender a Dios. Él todas las noches antes de acostarse, todas las tropas antes de dormir, él dirigía el rosario y todos lo rezaban juntos ahí donde estaba el ejército. Y cuidaba con mucho cariño a todos los demás, a los soldados, a su capitán, lo obedecía y lo respetaba mucho porque era el capitán del ejército de los cristeros. Fíjate nada más que un día, 6 de febrero de 1928, hubo una guerra muy difícil, una batalla tremenda en la que en ese entonces se estaba llevando a cabo una batalla y resulta que le dieron un balazo al caballo del capitán y el caballo se murió y entonces el capitán se quedó sin caballo y San José, que en ese entonces era Josecito o Joselito, le dijo al capitán, toma mi caballo para que pueda seguir luchando. Y le dijo el capitán, pero es que corres peligro, te pueden matar. Y que le dijo Joselito, no importa, porque yo no valgo, no soy tan útil. Usted capitán es más útil para el ejército que yo. Usted puede hacer más por el ejército que yo. Y el capitán pensó, qué niño tan valiente, y tomó el caballo y pudo seguir luchando. Pero fíjate que el día 10 de febrero de 1928, Joselito cayó preso. Lo agarraron prisionero los del ejército callista. Así se le llamaba al ejército del gobierno, porque estaba el presidente en ese entonces, se llamaba Plutarco Elías Calles, y era el ejército callista el que reprimía a todos y mataba a todos los que profesaban la fe católica. Entonces, ese día, 10 de febrero de 1928, Joselito cayó prisionero. ¿Y qué crees? Sucedió algo muy extraño, pero a la vez lleno de cosas que para muchos son coincidencia, pero realmente son las cosas que Dios tiene para nosotros preparadas. Cuando lo agarraron prisionero, lo metieron a un calabozo que era realmente la iglesia de Santiago Apóstol, en donde fue bautizado Joselito. Ahí lo bautizaron hace muchos años atrás, pero cuando el ejército callista estaba gobernando, en ese entonces ocuparon todas las iglesias como para cuartel general, para calabozos, para diferentes cosas, y la iglesia donde habían bautizado a Joselito se volvió calabozo y ahí lo fueron a encerrar. Estaba muy frío y oscuro, y entonces en ese entonces el que había sido padrino de primera comunión de Joselito se volvió malo y se fue con el ejército de Plutarco Elías Calles.
y de hecho él era el que incitaba mucho a todos para que mataran a todos los católicos, a todos los que hablaran de Jesús. Se volvió malo. Y fíjate que en ese entonces él apresó a Joselito. Él fue el que lo metió al calabozo. Y lo metió al calabozo porque a pesar de todo, él sabía que era su padrino y pensó que si lo metía al calabozo se iba a asustar y ya iba a decir, bueno, está bien. Lo quería hacer apostatar. Apostatar significa negar la fe de Cristo, negar a Cristo y decir no lo quiero, renuncio o todas esas cosas significan ser apóstata, es decir, estar en contra de las cosas de Dios. Y el padrino de Joselito quería que él lo hiciera, que él dijera que renunciaba a ser católico, que renunciaba a Jesús y que se unía al ejército callista. Pensó que si lo metía a ese calabozo oscuro por muchos días, pues ahí el Joselito se iba a arrepentir, porque como era solo un niño, a veces a los niños les dan miedo la oscuridad. A mí antes me daba mucho miedo la oscuridad y si había un lugar oscuro yo no quería entrar. Y en la noche cuando apagaban las luces me daba miedo. Entonces él pensó que como Joselito era un niño, pues iba a tener miedo a la oscuridad. ¿Y qué crees? Que no tuvo miedo. Él fue muy valiente y aun que estaba encerrado, él seguía rezando su rosario. Entonces, un día le dijo su padrino, mira, lo que vamos a hacer es esto. Si tú renuncias a tu fe y renuncias a ser católico, yo te voy a liberar. Así que mejor ya vete a tu casa. Y Joselito dijo, no, no voy a hacer eso, viva Cristo Rey. Y entonces el padrino se enojó mucho, 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 demasiado. Y le habló a los papás de Joselito y les dijo que si no le daban 5,000 pesos, no lo iba a soltar y lo iba a matar. Entonces los papás de Joselito, aunque eran pobres, empezaron a juntar dinero y a buscar y encontraron, pues ya lograron reunir el dinero para que se lo dieran al padrino y soltaran al niño. Pero entonces José Sánchez del Río le dijo a sus papás, por favor, no den el dinero, porque yo ya le prometí a Cristo dar mi vida para él. Y ustedes, al darle el dinero, lograrían que me soltara y ya no se cumpliría eso de ser mártir, ya no se cumpliría eso de defender a Cristo. Yo voy a defender a Cristo aunque me muera. Si es la voluntad de Dios, no importa morir. Entonces pues ya no le dieron el dinero y el padrino se enojó pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y siguió buscando las maneras de que Joselito renunciara a su fe. Y todos le decían que lo matara, pero él no lo quería matar. Y entonces decidió nada más y nada menos que agarrar una navaja, un cuchillo muy filoso y quitarle los sandalias al niño y cortarle toda la piel de abajo de sus pies. ¿Te imaginas cómo ha de haber sufrido? Porque cuando nos cortamos, aunque sea una cortada pequeñita, arde mucho y a veces hasta lloramos y no queremos ni que nos curen, ni que nos toquen, ni nada porque nos duele mucho. Imagínate lo que vivió Joselito, ahí encerrado, solo, y todavía le cortaron los pies. Y como él no decía nada, él lo único que decía, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Su padrino le decía, te van a matar, ya no digas eso, renuncia, te van a matar. Y no, él no renunciaba, le decía que no. Incluso le dijeron, eres un niño tan valiente que mejor vente con nosotras a este ejército y vas a tener muchas cosas buenas y allá con los cristeros, no, mejor renuncia a ser cristero y vente para que yo te cuido y te defiendo, que nadie te haga nada. Y Joselito dijo que no. Total que cuando le cortaron la piel de sus piecitos, todavía lo agarraron y lo hicieron caminar desde esa iglesia donde estaba prisionero hasta el cementerio, que era una distancia muy larga, caminar con los pies todos ensangrentados y desollados, es decir, le habían quitado la piel de sus pies. Imagínate nada más si cuando te cortas y te tocas te duele, imagínate tener que caminar en el camino donde había piedras, tierra, basura y todo eso.
Y para obligarlo a caminar, lo iban golpeando todo el camino, lo empujaban y le pegaban para que caminara. Y el pobre de Joselito, lo único que decía cada vez que le dolía mucho, decía: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Yo me imagino que a lo mejor Joselito le dolía tanto y ha de haber estado hasta llorando. Yo creo que sí se le salían algunas de sus lágrimas, pero nunca renunció. Siempre dijo: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y él seguía caminando hasta que llegó al cementerio. Después de que llegó ahí al cementerio, ya, es que me estaba despeinando. Bueno, después de que llegó al cementerio, ahí le decían: Joselito, tienes que decir que no quieres a Jesús, tienes que renunciar, di que renuncias a tu fe. Y Joselito decía: ¡Viva Cristo Rey! Entonces, su padrino le disparó 2 veces en la cabeza y ahí murió Joselito. Cayó en una tumba, en un hueco que ya estaba acabado, porque en ese entonces abrían los huecos del cementerio para ir echando los muertos, porque mataban a mucha gente, a los sacerdotes, a las religiosas, a los que hablaran de Cristo, a los que los encontraban rezando, a los que se escondían para rezar y los veían, a todos los mataban y los echaban al cementerio, ahí en los hoyos que cavaban ya como tumbas. Y ahí enterraron a Joselito. Ni siquiera le pusieron un ataúd, ni siquiera le pusieron una cajita así como les ponen a los muertos, ni siquiera eso. Así como cayó, le empezaron a echar tierra. Y ahí murió Joselito mártir. Mártir significa que murieron por defender a Jesús, pero murieron lastimados, torturados, heridos, o que los mataron, o que los estuvieron haciendo cosas, torturaron. Eso significa ser mártir. Entonces, Joselito, el niño mártir, murió ahí, y ahí estuvo hasta que años después, años después, exhumaron sus restos y los llevaron a la capilla del Sagrado Corazón. Pero ¿qué crees? Que no estuvieron ahí por siempre. Ahora sus restos descansan nuevamente en la iglesia de Santiago Apóstol en Zaguayo, Michoacán, que es la iglesia de su pueblo y es la iglesia donde a él lo bautizaron y donde lo encarcelaron. Y él es ahora un santo de Dios. Fíjate que a San José Sánchez del Río lo beatificó, lo canonizó el Papa Francisco en México el 16 de octubre del año 2005. Ese día lo declararon santo. En México se celebra su festividad el 10 de febrero. Entonces, cada 10 de febrero te tienes que acordar que es la fiesta de un niño santo. Fíjate, a veces, amiguito, nosotros pensamos que los niños, porque son niños, no pueden ser santos, porque ellos, pues, a pesar de que son pequeñitos y no pecan mucho, no tienen ni reúnen las gracias suficientes para ser santo. Pero ¿sabes qué? Los niños, al ser buenos, pueden llegar a ser santos. Tú puedes llegar a ser santo y yo puedo llegar a ser santo. Y es la meta que todos deberíamos tener. Déjame decirte, amiguito, que en una parroquia que yo fui, que nosotros íbamos hace algún tiempito, está en Iztapalapa, en la colonia Cerro de la Estrella. Se llama la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Ahí tienen una capillita pequeñita en donde tienen una estatua como de este tamaño, del suelo hasta acá. Y es una estatua de yeso de el niño cristero San José Sánchez del Río, en la cual está sosteniendo una cruz. Y adentro de esa cruz hay un huequito donde tienen una reliquia de un huesito. Acuérdate que las reliquias son pedacitos de santidad. Son sacramentales muy poderosos con los cuales te ayudan a tener más fe y a pedir con más devoción la intercesión de los santos para que podamos llegar a ser santos también. Fíjate que en esa iglesia la primera vez que lo vimos
nos emocionó mucho saber que un pequeño huesito de San José Sánchez del Río estaba ahí. Nos dio mucho gusto verlo. Además te quiero enseñar una cosa muy bonita y muy importante, ¿eh? A ver, antes de que te la enseñe, voy a leer unos pequeños comentarios que nos están diciendo que muchos saludos, que quien conoce a Joselito, y luego dice, Joselito, gran testimonio de amor a Jesús y a Mamita María. Así es, debemos ser fiel, y si alguien te dice que reniegues de tu fe, que no ganas nada con ser católico, que las misas son aburridas, que rezar el rosario no sirve para nada, tú tienes que defenderlo como Joselito lo hizo y decir, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe y rezar tu rosario todos los días. Si puedes rezarlo con tu familia, uy, estaría más bonito, porque cuando una familia completa reza el rosario, las bendiciones se multiplican. ¿Y qué crees? El enemigo no te puede atacar, porque el rezo del rosario te protege, porque Mamá María te cubre con su manto. Bueno, déjame seguir leyendo los comentarios. Dicen, todo es para gloria de Dios. Dicen muy bonito el tema del día de hoy. Dice Fátima, la historia de San José Sánchez del Río. Y mandan muchos saludos. Hola, saludos a todos. A Maite Guzmán que nos está viendo. Y les voy a pedir que compartan aquí, que nos digan qué conocen de Joselito. Si conocen algún otro dato de Joselito, de todo lo que yo les he dicho, si conocen algo más de él. Por ejemplo, si conocen cuántos hermanos tenían, cómo se llamaban sus papás, si conocen algún otro dato interesante de Joselito, que lo escriban aquí para que lo podamos compartir con todos. Ahora sí, te voy a enseñar lo que te quería enseñar. Quiero que veas esto. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? A ver, creo que no. Me voy a levantar tantito y los voy a acercar para que vean, ¿eh? Fíjense aquí. Es una foto de Joselito, pero además de ser una foto, tiene aquí al ladito, aquí un pedacito de una tela tocado con los restos de Joselito. Aquí tengo otro, aquí. Dice San José Sánchez del Río, mártir, y es una tela tocada con sus restos. Fíjate que estas son reliquias de tercer grado. Recuerda que las reliquias de tercer grado son pedacitos de tela o de algún material que fue tocado con los restos del santo, con su cuerpo, con sus huesos, con su sangre, cabello, piel, todo eso, o incluso en su tumba. Si este pedacito de tela es una reliquia de tercer grado, nosotros tenemos la bendición de tener dos. Mira, aquí están. Una nos la regalaron y otra nos la dieron en Costa Rica cuando fuimos. Me dio mucho gusto saber que en Costa Rica, que es un país lejano, también veneran a San José Sánchez del Río y ahí nos dieron esta reliquia tan bonita. Y la frase que Joselito dice es una frase muy bonita y muy importante y que todos deberíamos aplicar en nuestra vida y es: mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Quiere decir que a pesar de que te mueras, morir es fácil si es para Cristo. Y todo lo que hagamos es fácil si es para Cristo. Dice la oración, aquí te la voy a enseñar. Dice la oración de San José Sánchez del Río. Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río y compañeros, al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo, Rey del universo. Concédenos por su intercesión alcanzar la gracia de ser como ellos, fuertes en la fe, seguros en la esperanza y constantes en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fíjense, les voy a platicar otro dato muy curioso de San José Sánchez del Río. Cuando San José Sánchez del Río estaba preso ahí en la iglesia donde lo bautizaron, que habían hecho calabozos, también ahí a esa iglesia la habían convertido en un lugar para guardar gallinas y gallos de pelea que utilizaban los del ejército callista.
les gustaban los gallos de pelea. Y entonces Joselito se enojó mucho porque dijo que la iglesia es para dar culto a Dios, para alabar a Dios, para escuchar la misa y para respetar. No era un lugar en el que se debían tener guardados los animales. Y entonces empezó a matar y a sacar a todos los gallos de ahí del gallinero y pues lógicamente los del ejército callista se enojaron mucho y fue por eso que lo metieron hasta dentro del calabozo oscuro. Imagínate nada más a Joselito. Y dicen que Joselito además fue muy valiente al hacer eso, porque se exponía a que lo mataran en ese mismo momento, porque les quitó sus gallos y de la iglesia. Pero él no tenía miedo, porque sabía que Jesús, que mamita María, lo estaban cuidando y protegiendo, y que lo que pasara si es que él llegaba a morir, era voluntad de Dios al llevarlo con él a ser santo igual en el cielo y vivir en el cielo. A veces pensamos que los niños pequeños son miedosos y no pueden hacer cosas heroicas o no pueden defender la fe. Yo te voy a invitar, amiguito, a que en estos días en los que estamos encerrados en casa y que no podemos salir tanto a la calle, que no ha habido catequesis en las parroquias, que no hay grupos parroquiales y que no hay misas presenciales todavía, a que no te desanimes, a que como San José Sánchez del Río seas valiente y defiendas tu fe, no saliendo a la calle a pelear, porque ese no es el caso de ahora, es diferente, pero sí al seguir preparándote en catequesis. Puedes leer tu Biblia todos los días, aunque sea un pedacito. Puedes orar y rezar todas las oraciones que has aprendido en el catecismo, el Padre Nuestro, el Ave María y todas las oraciones que te han enseñado tus catequistas. También puedes todos los días cantar alabanzas para Dios. Puede ser solo, con tus hermanos, con tus papás, en familia, o puede ser incluso si nadie canta contigo las alabanzas, cantarlas tú solito mientras estás haciendo los deberes que te tocan en tu casa. Aquí en casa cuando hacemos nuestros deberes nos gusta poner la música y casi todos los días ponemos las alabanzas a Dios que más nos gustan y todos en familia las cantamos. Pero yo te invito a que si tú no te sabes muchas alabanzas, cantes los cantos que escuchas normalmente en la misa o que reces el rosario. Incluso puedes cantarle una canción bonita y dedicársela a María. También te voy a invitar a que defiendas tu fe como verdadero héroe y como verdadero niño como San José Sánchez del Río y que todos los días mires las transmisiones de la Santa Misa que hacen casi por todas las parroquias. Casi todas las parroquias transmiten diariamente la Santa Eucaristía. Si por alguna razón en tu parroquia no han podido transmitirla, no te preocupes. Hay muchas que se transmiten a través de Facebook. Incluso aquí en la página de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad también se transmite. Además, ahora por internet hay muchos cursos, programas, prédicas, rezos. A las 3 de la tarde están mis hermanos de Family Gone Love rezando el rezo de la coronilla, reza el rosario y muchas otras cosas. Todo eso también es defender tu fe. Todo eso también es amar a Dios. Realizar todas estas acciones es también defender la fe en Cristo Jesús y mostrar que a pesar de las adversidades en las que nos encontramos el día de hoy, también puedes ser un niño que defiende la fe de Cristo y eso te puede llevar a la santidad. Te voy a platicar una cosa que también nosotros como payasos eucarísticos misioneros estamos haciendo por defender nuestra fe y por tratar de ser siempre unos católicos fuertes en la fe, fuertes en el amor a Cristo. Yo quiero que veas todo a mi alrededor que se ve como un cielo bonito. ¿Ya lo viste? Como unas nubecitas con su arco iris y también se ve por ahí un logotipo de nosotros por acá, creo que de este lado se ve un logotipo donde está el de payasos eucarísticos misioneros. Quiero que sepas que todo esto que estás viendo es para que se vea más bonito y para que llame la atención de más niños en la evangelización.
quiero que te des cuenta que ahora ya nuestro set ya tiene, bueno, a lo mejor tú no lo puedes ver, pero ya tenemos una iluminación con lámparas y con unas estructuras metálicas que sirven como tramoyas para nuestras lámparas. Tenemos otros tripiés, unos celulares, hasta las casas. Es por eso que el día de hoy estamos invitando a todos los niños y a los papás de los niños a que les digan a sus papás, ¿sí? Que les digan a sus papás que si pueden hacer alguna donación, aparte de su oración, no sé, es muy importante su oración para que podamos seguir con todo esto, pero que si pueden ayudarnos y hacer alguna donación para seguir comprando, fíjense, nos hacen falta cámaras, nos hace falta una computadora para poder transmitir mejor todo esto. Tenemos una, pero es súper viejita y entonces pues ya no se ve muy bien, ya no nos sirve muy bien para hacer nuestros programas. Entonces, queremos pedirles a ustedes que si está dentro de sus posibilidades hacer alguna donación y les voy a dejar los teléfonos, es 55 85 58 88 29, 55 31 53 08 66 y además también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Les voy a decir nuevamente los teléfonos. Es que tuvimos un problemita técnico, como que se cayó de momento se cayó de momento la transmisión, pero les decía que todo esto que arreglamos y el set, la iluminación, los micrófonos, tenemos lámparas nuevas, tenemos aquí atrás unas nubes y un arco iris, es lo que más trabajo nos costó conseguir. Imagínate las nubes y el arco iris, todo esto se hace a través de una pantalla verde y estamos invirtiendo para que la evangelización llegue a todos lados y es por eso que queremos pedir de su colaboración, sobre todo sus oraciones. Niños, si rezan el rosario, acuérdense de pedir en sus intenciones, también para que la evangelización pueda llegar a todos lados a través de este ministerio. Queremos invitarlos a que les digan a sus papitos que si por favor nos pueden hacer cualquier donación, no sé, lo que esté en sus posibilidades, 1 peso, 10 pesos, 1 millón de pesos o todo lo que ustedes quieran. Estamos aceptando también si alguien tiene una laptop en donación, la aceptamos con mucho gusto, o cualquier otra cosa, una cámara, a lo mejor ya no la ocupas, o una lámpara, o todo lo que tú tengas, bueno, no tú, tus papás, no lo vayas a dar y luego resulta que sí lo ocupaban. Entonces, le pidas a tus papás que nos apoyen de esa manera, te agradeceremos mucho y de verdad, esto es para que la evangelización siga llegando a todos lados y no se suspenda. Bueno, te quiero dar otra vez los teléfonos porque creo que te los di justamente cuando se cayó la transmisión y son 55 85 58 88 29, 55 31 53 08 66 y todo lo que sea de tu corazón y tus oraciones sobre todo, que son las más importantes. No te olvides de orar para que pueda llegar esta evangelización a los que más lo necesitan. Y bueno, también me gustaría mucho pedirte que en este momento en que estamos, te digo, escondidos tratando de defender nuestra fe, no contra el ejército callista, pero sí para que no se nos haga costumbre estar encerraditos en casa y sigamos llevando el evangelio, nos gustaría mucho que nos ayudaras y que hiciéramos un momentito de oración. A mí me gustaría mucho cantarte una canción
un canto que he escuchado y que a nosotros nos gusta mucho, al ministerio de PEN, pero es un canto muy bendecido y que hace referencia a los cristeros de esa época, a todos los católicos que en esa época buscaban la profesión libre de la fe. No sé si me quieras ayudar, por favor. Me van a ayudar por aquí para que podamos hacer ese canto. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo, sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Recuerden, hermanos, seguir luchando para poder conservar nuestra fe, incluso en estos tiempos de pandemia, de confinamiento. A veces es un poquito difícil seguir a Cristo, porque creemos que al haber cerrado las iglesias, cerraron también la fe, pero la fe está en nuestros hogares, en nuestros corazones. Ahora más que nunca, familias completas deben rezar el rosario. Ahora más que nunca, familias completas pueden asistir y mirar la transmisión de la Santa Misa a través de redes sociales. Familias completas pueden leer la Biblia. Decía el canto, yo tendré mi espada en alto. Recuerda que la espada es la palabra de Dios. Si nosotros confiamos y seguimos luchando, todo esto va a acabar muy pronto. Confiemos en que Dios, Padre Todopoderoso, nos va a sacar adelante en estos momentos. Y aunque tengas tribulación, aunque tengas muchos problemas, aunque tengas muchas angustias en estos momentos, es momento de no bajar las armas. Es momento de seguir luchando como lo hizo San José Sánchez del Río, que aun siendo niño fue valiente. El día de hoy a los niños como tú les toca levantar la fe de todos en esta iglesia. Te voy a invitar a que cierres tantitito tus ojitos. Si quieres, no te vayas de la transmisión, solamente cierra un momentito tus ojitos, porque quiero que hagamos un momentito de oración. No tengas miedo de abrir tu corazón. No tengas miedo de enfrentarte a la vida. No tengas miedo, pues yo contigo estoy y te daré por el sendero de la vida. No tengas miedo. No tengas miedo. A pesar de que estamos encerrados, a pesar de que todo parece incierto, a pesar de que todo parece que no tiene fin, y cada día hay más contagios en algunos países, y cada día las cosas están más tristes, y no se ve la fecha en la que podamos regresar a nuestras actividades normales. No tengas miedo porque tu iglesia está viva. No tengas miedo porque
todos los católicos el día de hoy estamos aquí para ti, siguiendo, luchando por defender nuestra fe, porque nuestra fe sigue viva y no se ha muerto, porque nuestra fe no estaba en los templos parroquiales, está en Cristo, que es el que habita también en los templos de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro corazón, que son templos del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Jesús está más vivo que nunca. Está vivo en la Eucaristía, está vivo en los sagrarios de todas las iglesias del mundo. Está vivo porque cada día que se celebra una Eucaristía, no importa que sea virtual, Cristo está vivo. Y a través de la pantalla de tu celular, de tu televisión, de tu computadora o desde donde estés viendo esta transmisión, Cristo te está diciendo que está contigo. No tengas miedo. Si cruzas ríos, nunca te ahogarás. Si pasas fuego, nunca te quemarás. No tengas miedo, aunque tengas tribulaciones. Y contigo estaré. Dios te ama. Dios te ama, hermano. No tengas miedo. Dios te ama, amiguito de Jesús. Tu corazón. Porque tú, que eres un niño, estás en las manos de Dios. Y Dios ama a todos los niños. No tengas miedo. Aunque sepas que alguien está enfermo, vamos a pedir por todos los enfermos en este momento. Todas aquellas personas que tienen COVID o alguna otra enfermedad y que tienen algún problema respiratorio o algún problema de cáncer o algún problema físico. Recuerda que José Sánchez del Río resistió mucho dolor en sus pies y nunca se rindió. Ofrece todos tus sufrimientos, tus miedos, tus angustias y tus dolores también para que Cristo reine en todo el mundo. En tu interior, para poner dentro mi corazón. No tengas miedo. Deja entrar a Jesús en tu corazón. Déjalo entrar a través de las redes sociales. Déjalo entrar a través de cualquier medio que está transmitiendo la iglesia. Déjalo entrar a través del rezo del rosario. Déjalo entrar a través de la lectura de la Biblia. A través de un abrazo que regales a tus papás, a tus hermanos. Deja entrar siempre a Jesús en tu corazón. A ver, damos gracias a Dios por este momento en el que hemos orado y hemos pedido a Dios por la sanación. Y me gustaría comentar, les pregunté hace ratito que si conocían algún otro dato de San José Sánchez del Río y me están contestando Macario, Josué, María Luisa y San José. Son los hermanos de San José Sánchez del Río. Muchas gracias por ese comentario tan bonito. Ya hay muchas cosas que sabemos de San José Sánchez del Río. Los voy a invitar a que a imagen de San José Sánchez del Río luchemos por mantener viva nuestra iglesia, que siga viva, pero no la dejemos de lado. Tenemos ahora mucho tiempo libre que podemos utilizar en aprender cosas para Dios. Y recuerda, no te olvides de ponernos en tus oraciones para que los benefactores correctos lleguen a nosotros y nos puedan donar las cosas que necesitamos para poder llevar esta evangelización. Bueno, amiguitos, yo lo único que quiero recordarles es que así como San José Sánchez del Río aceptó una muerte de martirio y dijo siempre, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! El día de hoy, tú levantes tu puño y con toda tu familia vamos a decirlo juntos. 1, 2, 3. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Bueno, amiguitos, eso es todo por hoy. Avisen a sus papás para que vean este programa y si ya no lo alcanzaron a ver, lo vean. Amiguitos de Jesús,